Hola, Twines de YouTube. Nosotros somos The Twin Team. Twines, en este tutorial vamos a aprender cómo instalar el sanitario y el lavabo de su baño. En el caso del sanitario, nuestra instalación está totalmente funcional, pero queremos compartirles este tutorial para que ustedes mismos aprendan a instalarlo. Y en el caso del lavabo, en este video, les dimos referencias generales debido a la similitud que hay con la llave mezcladora de su tarja. Pues en este tutorial ahora aprenderán a instalar una llave mezcladora monomando. Requerimientos. Como acostumbramos en nuestros videos, vamos a apoyarnos con material didáctico y ayudas visuales para cubrir todos los detalles comunes tanto de instalación como de funcionamiento. Al mismo tiempo, vamos a aprovechar para explicarles cómo evitar fugas en la instalación o cómo repararlas cuando éstas se presenten. Y recuerda, aprende, comparte y ayuda a los demás. ¡Manos a la obra! ¿Ya están listos para la clase curso? Primero cerramos la llave de paso. Ok, Twines, antes de explicarles los dos tipos de instalación, quiero mencionarles que en este tutorial conocerán el método que nosotros utilizamos con nuestros clientes, ya que consideramos que es el más preciso. Twines, en el montaje de su sanitario se pueden encontrar con dos tipos de instalación: sin desfase y con desfase. Desfase significa falta de correspondencia o ajuste entre la boca de la taza y la boca del tubo sanitario en el piso. Con respecto al muro. ¿Por qué con respecto al muro? Porque es el muro el que va a absorber el impacto de nuestra espalda al recargarnos. Si las bocas quedan alineadas y el tanque queda alejado del muro, podemos quebrarlo al recargarnos. Si por el contrario es a la inversa, al intentar alinear las bocas, el tanque queda montado sobre el muro, aparte que tendremos fuga por aquí, también corremos el riesgo de quebrarlo al recargarnos. Aunque existen varias técnicas para corregir desfasamientos, en este tutorial vamos a explicarles la técnica que utilizamos nosotros, pero ustedes deciden la técnica que quieran utilizar. En nuestra técnica vamos a apoyarnos con las cruces de registro. Quiere decir que vamos a trazar una cruz en la boca del tubo sanitario, en el piso, otra cruz en la parte de abajo de la taza y otra cruz en la brida. Vamos a utilizar regla, escuadra y cartabón. Si su instalación anterior tenía cuello de cera sin guía, lo más probable es que el tubo de PVC sobresalga 1 centímetro. Pero como vamos a instalar con brida, debemos cortar el tubo al ras. Primero, presentamos la regla en el muro aproximadamente a la mitad del tubo sanitario. La regla está corrigiendo irregularidades en el muro, o sea, estamos simulando el tanque recargado en el muro. Ahora deslizamos el cartabón para encontrar la mitad del tubo. En este caso es 19.8. Trazamos. Ahora presentamos la escuadra de esta manera y deslizamos el cartabón.
Ahora trazamos otra línea diametralmente opuesta. Esta línea es importante que quede en ángulo recto. Si nos queda inclinado, no nos va a servir de nada. Por eso es importante que usen de referencia la regla. Porque una irregularidad en el muro puede quedarles inclinada esta línea base. También es importante que esta línea exceda los 30 centímetros. ¿Por qué? Observen, esta es una plantilla de la parte de abajo de la taza. Estas líneas deben sobrepasarla para que realmente podamos usarlas de referencia al hacer un encuadre. Ahora, para terminar de trazar nuestra cruz, debemos conocer la mitad del tubo sanitario. Estos tubos sanitarios son de 4 pulgadas. Por eso la brida que vamos a utilizar es para 4 pulgadas. ¿Pero qué creen? Estos tubos sanitarios suelen exceder esas 4 pulgadas. Observen. Entonces, para conocer la mitad real del tubo sanitario, vamos a medirlo por el lado de los centímetros. Observen. Aquí vemos que mide 11 centímetros. La mitad, 5.5. Posicionamos la escuadra y nos apoyamos con el cartabón. Trazamos. Hemos terminado nuestra cruz. Ahora vamos a trazar la cruz en la taza. La volteamos boca abajo y marcaremos estos dos extremos. En el extremo de este lado es fácil, por el que nada más tienen que marcar a la mitad del molde. En este otro extremo me ayudé con una cinta métrica. Esta es la mitad. La marca debe sobresalir. Para trazar la segunda línea, deben saber que estos orificios están exactamente a la mitad de la boca de la taza. Y para finalizar nuestra cruz, vamos a apoyarnos con una cinta y marcamos hasta el tope. Quedaría así. Y para la cruz imaginaria, nuestra brida es muy sencillo. Esta línea ya está identificada. Ahora necesitamos la línea transversal, que debe ser a la mitad del arco donde va fijado el tornillo de anclaje. Pueden tomar de referencia unos puntos en bajorrelieve por la parte de abajo. Listo. Observen cómo quedaría. Ahí está su cruz. La referencia de los puntos de anclaje con la referencia general. Ahora debo mencionarles que las bridas, toda esta manga de la brida tiene un sello más abierto que el tubo sanitario para que realmente haga su función de sellar el paso de olores. Así que para insertarla, deben doblarla como taco, la insertan y luego ya la acomodan conforme al montaje de su taza. Observen cómo la brida va a besar por la parte de abajo la boca de la taza. La brida besa la boca. Y las líneas que trazamos registran perfectamente. Para desfasamientos de hasta 1 pulgada vamos a utilizar brida manga corta. Y para desfasamientos de hasta 2 pulgadas, brida manga larga. En caso de que el tubo sanitario en el piso tenga a corta distancia un codo o una T y la brida manga corta estorbe de esa manera,
Esto puede perjudicar el efecto sifón, así que debemos doblarla de esta manera. Presionamos a la mitad y ya nomás continuamos el doblez. De esta manera quitamos la obstrucción. Ahora, en el siguiente paso, vamos a armar los accesorios del tanque y montarlo. Pues necesitamos que esté totalmente armado para revisar si necesitamos hacer un desplazamiento por desfase o no. Voy a mostrarles cada pieza, cómo se instala, su funcionamiento y cómo evitar que aparezcan fugas. La válvula de descarga es lo primero que debemos ensamblar y está compuesta por tubo rebosadero o tubo de desbordamiento, orificio de descarga, asiento de la válvula, tapón de descarga, que aquí en México le decimos sapo, cadena, que puede ser metálica o de plástico, pivotes para enganchar el sapo, empaque cónico, tuerca y por último, empaque tanque taza. La válvula de descarga se instala de esta manera. Quitamos la tuerca. Asentamos el empaque en el asiento de la válvula. La parte cónica va hacia abajo. Insertamos en el orificio, cuidando que el tubo rebosadero quede hacia el muro. Esto es para que no perjudique el funcionamiento del flotador. Luego insertamos la tuerca y apretamos hasta el tope. Luego presionamos firmemente la válvula y aplanamos el empaque para darle más giro a la tuerca. Debe quedar bien ajustado para evitar fuga. Se le llama tubo rebosadero porque si la válvula falla o el flotador está mal calibrado, el agua rebosará por aquí al centro de la taza, evitando fuga por aquí. Ahora insertamos el empaque tanque taza. El lado cónico va hacia abajo. Este empaque es para amortiguar la fijación entre el tanque y la taza, pero es importante que los tornillos de fijación estén bien instalados. Si este empaque está dañado, presentará fugas por esta área, aunque los tornillos estén bien instalados. Los tornillos de fijación disponen de un empaque cónico, una rondana y una tuerca. Y pueden ser de plástico o metálicos. Se instalan de esta manera. Obviamente este lado va al muro, pero voy a explicarles cómo instalarlos. Primero alineamos los orificios del tanque y la taza. Luego aplicamos silicón en este perímetro. Posteriormente insertamos el tornillo. Por abajo insertan la rondana y la tuerca. Si el tornillo es de plástico, es apretarse con la mano. Si es de metal, utilicen una llave Crescent. Cuando hagan el apretado de los tornillos, háganlo de forma alternada para no fisurar el tanque. Y ayúdense con un desarmador de paleta presionando en la cabeza del tornillo para apretar la tuerca. La fijación con los tornillos debe dejar el tanque firme, ni rígido ni flojo, para evitar fugas en los orificios. Y tampoco debe quedar inclinado. La válvula de llenado está compuesta por conector, empaque, tuerca, émbolo, tornillo de ajuste, varilla, flotador y manguera de recuperación.
La válvula de llenado se instala así. El lado cónico del empaque va hacia abajo. Insertamos en el orificio. La base de la varilla del flotador debe estar apuntando hacia el centro del tanque. No debe estar inclinada porque después el flotador va a chocar con las paredes o con el tubo rebosadero. Por último, insertamos la tuerca y la apretamos al tope con la mano. Finalizamos con una llave Crescent. Con la otra mano, sostengan la válvula para evitar que se mueva de su posición mientras la aprietan. Ahora veamos la función de la manguera de recuperación. Se le llama recuperación porque recupera el nivel de agua en la taza. Quiere decir que la válvula de llenado no solo abastece al tanque, sino también a la manguera de recuperación. Toda el agua que ingresa por aquí elude el tapón de descarga y trabaja así. Este nivel es importante como tapón hidráulico y para que se produzca con eficacia el efecto sifón, que lo explicaremos más adelante. El ensamble de este tipo de flotador es muy sencillo. Solamente insertan la varilla en su base y atornillan. Para calibrar el nivel de agua en el tanque, deben manipular este tornillo. Solo deben cuidar que el nivel esté 2 pulgadas abajo de donde está el orificio donde va la manija. Si su flotador es de este tipo, la calibración se realiza con esta tuerca. También hay diseños más modernos que tienen un flotador vertical integrado en la misma válvula. Y es una varilla roscada la que se utiliza para calibrar el nivel de agua. Primero ensamblamos las orejas en los pivotes. Ahora instalaremos la manija. Primero insertamos la varilla y encajamos el cuadro de plástico en el cuadro del tanque. Posteriormente deslizamos la tuerca en la varilla y atornillamos. Pero ojo, esta rosca es invertida, quiere decir que se atornillará contrario a las manecillas del reloj. Si en su sanitario la manija no va al frente, sino a un costado, deben adquirir una manija para costado. Se diferencia en que tiene un doblez. Ahora vamos a instalar la cadena en la varilla. Debe tener la tensión correcta para que mantenga el sapo cerrado. Por último, si sospechan que hay fuga en el sapo, pero no se nota o no se escucha, confirmen vaciando un poco de polvo para preparar bebida en el tanque. Y al cabo de varios minutos, observen si el agua en la taza cambió de color. Si fue así, reemplacen la pieza. Twines, ahora que ya tenemos totalmente armado el sanitario, vamos a montarlo. Veremos los dos tipos de instalación, sin desfase y con desfase. Posteriormente les explicaremos el trabajo que hay que realizar en caso de un desfasamiento. Y finalmente, fijaremos la brida al piso y luego montaremos el sanitario. Notarán la gran utilidad de las cruces que trazamos al principio y lo que nos van a facilitar la instalación. Ok, montamos el sanitario y empujamos al tope con el muro, tomando de referencia estas líneas.
Aquí nos dice que desde esta perspectiva las bocas están alineadas. Ahora veamos. La línea perpendicular de la cruz nos dice que desde esta perspectiva las bocas también están alineadas. Este será un montaje sin desfase. Como les mencioné anteriormente, hay dos detalles importantes que debemos cuidar cuando realicemos la fijación del tanque a la taza. El primero es que el apretado de las tuercas de los tornillos de fijación no debe quedar excesivamente apretados. ¿Por qué? Porque podemos quebrar el tanque. Usualmente el empaque tanque-taza y los empaques cónicos de los tornillos deben de quedar un poco aplanados para evitar fuga y darle cierta firmeza al tanque. Pero el tanque no debe quedar ni rígido ni flojo. Si queda muy rígido, podemos quebrarlo fácilmente. Y si queda flojo, a la hora que empujemos para presentarlo contra el muro, nos va a mentir con nuestras cruces en relación con la alineación de las bocas. Así que cuiden mucho ese detalle. Otro detalle importante que debemos cuidar es que el tanque quede recto con respecto a la taza. Este tanque no debe tener inclinaciones ni ligeras ni pronunciadas. Pueden utilizar de referencia estos orificios. Si el tanque queda un poco inclinado, va a presentar fuga en uno de los orificios de los tornillos y aparte nos va a mentir en nuestras líneas de referencia. Por eso es importante que la pared del tanque de este lado quede en ángulo recto con respecto a la taza, tal cual lo ven aquí. Aquí la etiqueta está inclinada, pero con respecto a los orificios, el tanque está recto. Ok, esta fue una instalación de un montaje sin desfase. En este tipo de instalación, tranquilamente podemos fijar la brida alineándola con la cruz en el piso. Y sabemos que la taza va a ensamblar perfectamente. De esta manera, la brida va a besar perfectamente la boca de la taza, como vimos anteriormente. Ok, el segundo tipo de instalación es con desfase y se divide en dos casos. Observen esta ilustración. En este caso, con la técnica tradicional, el sanitario está alejado del muro y se utiliza de referencia la brida en el piso. Pero utilizando nuestra técnica no requerimos la brida, ya que nosotros disponemos de las cruces que trazamos. Solamente necesitamos empujar al tope y vamos a medir el tramo desalineado de las bocas en las cruces. Observen a qué me refiero. Como vieron en la ilustración, con la técnica tradicional debemos montar la brida en el piso para usarla de referencia. Y en el caso número 1, el sanitario queda alejado del muro. Luego nos dicen que debemos posicionar el flexómetro y medir la separación del tanque con respecto al muro. Pero como pueden ver, esa técnica tiene margen de error. Así que con nuestra técnica no necesitamos la brida, para eso tenemos las cruces. Entonces, con nuestra técnica vamos a empujar al muro. Ahí es el tope real con el muro y nada más vamos a medir el desplazamiento de las bocas en las cruces. Ahora marcamos un punto a la altura de los orificios. ¿Por qué? Porque estos orificios están a la mitad de la boca en la taza. Y obviamente nuestra referencia habitual es esta línea, por eso no necesitamos la brida. Ahora medimos la longitud del desfase. 1 pulgada. Como saben, estos puntos están a la mitad de la boca en la taza. Así que para corregir el desfasamiento,
debemos abrir la boca del tubo en el piso 1 pulgada. Ahora trazamos un arco y más adelante van a ver por qué. Ahora por último trazamos la línea que será la referencia de la nueva posición de la brida. Eso significa corregir el desfasamiento, que la brida alcance la boca de la taza. Entonces, esta será la nueva posición de la brida. Y este arco es lo que vamos a desprender para abrir la boca del tubo sanitario. Ok, aunque ahorita lo vamos a ver directo en la cerámica y el concreto, aquí es nada más para ilustrarlos cómo quedaría la abertura de la boca. Y a esto me refiero con la nueva posición de la brida. Observen. La línea azul sería la nueva posición de la brida. Y por abajo, ustedes no podrán verlo, ¿verdad? Porque es el concreto, quedaría así. Para eso hicimos la abertura en la boca del tubo en el piso, para que la brida alcance la boca de la taza. Ahora veamos el caso número 2. Este es el famoso caso del tanque montado sobre el muro. Ahora va a ser a la inversa. En lugar de empujar hacia el muro, vamos a jalar hacia nosotros. Observen a qué me refiero. Ahora, este es el famoso caso del sanitario montado en el muro, y que la técnica tradicional no nos especifica cómo medir en este tipo de casos. Pero con nuestra técnica solo tenemos que realizar a la inversa del otro caso. Ahora jalaremos el sanitario hacia atrás hasta que asiente totalmente en el piso y que el tanque quede a tope con el muro. Hacemos lo mismo que el caso anterior, marcamos los puntos. Medimos la longitud del desfase. Media pulgada. Quiere decir que la abertura será media pulgada contraria al muro. Después trazamos la referencia de la brida. Y posteriormente formamos el arco. A partir de aquí ya todo es igual que el caso anterior. Ahora realizaremos el trabajo de obra para abrir el tubo sanitario en el piso. Ok, este es el trabajo de obra que debemos realizar. Pero lo primero que tenemos que hacer es tapar el tubo sanitario, para evitar que ustedes respiren gases y malos olores, y también para que algún trozo de cerámica o concreto caiga dentro del tubo. Vamos a utilizar como ejemplo el caso número 2, en donde hubo un desfasamiento de media pulgada contrario hacia el muro. Aquí ya marcamos el arco. Esto es lo que sigue. Vamos a marcar media pulgada también en el tubo sanitario. Más adelante les digo por qué. Y trazamos un arco. Ahora con un martillo y un cincel daremos golpes suaves en la cerámica para fisurarla y desprenderla. Yo les sugiero que utilicen un cincel angostito para que el arco que se vaya a desprender quede lo más estético posible. Aquí en este caso no hay mucha cerámica que desprender, pero vamos a hacerlo lo más apegado posible al arco. Ok, aquí ya desprendimos
lo poco que había de cerámica. Ahora vamos a desprender un avellanado del concreto hasta llegar a la marca que trazamos. Todo este arco que trazamos, vamos a intentar sacar todo el concreto que hay detrás de ese arco. Vamos a hacer golpes así y de lado. Se les va a doblar un poquito el PVC, pero no importa. Para evitar dañar la cámara con una piedra disparada, trato de realizar el trabajo fuera de la grabación. Observen, así les va a quedar. Ahora lo que sigue es con una cegueta vamos a cortar el trazo del arco. Cuando terminen de cortar, es importante lijarlo para que quede liso. En este caso, el desfase fue media pulgada, así que el avellanado fue muy pequeño. En el caso de 1 pulgada, el arco se abre más en la cerámica y también se va a abrir más hacia abajo en el tubo de PVC. ¿Por qué? Porque hacemos este avellanado. Observen, este es el tubo de PVC en un desfase de 1 pulgada. La manga de la brida necesita tener libertad de desplazamiento a la hora que va a corregir el desfase. Para eso se hace este avellanado, para que la manga de la brida se desplace fácilmente para corregir el desfasamiento. Pero es importante que quede liso, porque si queda así, podemos romper la manga de la brida. Y después el agua sucia y los desechos van a caer fuera del tubo. Así que tengan mucho cuidado con eso. Ahora vamos a limpiar y pasamos a la fijación de la brida. Ok, ahora vamos a fijar la brida. Su brida incluye 2 tornillos de anclaje, 2 tuercas, cuñas para cuando esté desnivelado el piso, 4 taquetes y 4 tornillos. El fabricante exige que al menos estén habilitados 3 orificios para mayor fijación, pero en este caso, como el desfase fue muy pequeño, fácilmente vamos a tener 4 orificios habilitados. Observen, esta es la nueva posición de la brida. La línea azul es la referencia del centro de la boca para la taza. Vamos a marcar 4 orificios, 2 de cada lado. Elijan los que se les acomoden más, a veces hay unas curvaturas, así que elijan los más apropiados. Ahora vamos a utilizar un clavo de concreto como punzón. Vamos a darle un pequeño golpe a cada marca. Esto para evitar que se nos resbale la broca. Ok, en este video explico cómo utilizar el taladro, medidas de taquetes y tornillos, etc. Así que solo voy a seguir adelante. Yo les sugiero que apliquen un tramo de cinta aislante como guía para la profundidad del taquete. Perforamos. Cuando inserten los taquetes, utilicen un martillo de goma o el mango de madera. No utilicen nada metálico porque pueden dañar la cerámica. Observen, los orificios de la brida están avellanados. Esto es para esconder la cabeza del tornillo. Si no estuvieran avellanados, la cabeza quedaría por fuera y fisuraría la taza. Vamos a fijar la brida con los tornillos. Ahora que ya montamos la brida, vamos a insertar los tornillos de anclaje de esta manera. Ahora vamos a montar la taza.
Y para terminar, insertamos la tuerca y apretamos con la mano al tope. A partir de ahí ya podemos utilizar una llave Crescent. Solo recuerden no excederse para no fisurar la taza. Insertamos la tuerca del otro lado y apretamos. Si el piso tiene un poco de desnivel, pueden utilizar las cuñas que incluye la brida. Y para terminar nuestra instalación, aplicamos un anillo de silicón en el perímetro de la taza. Ahora les invitamos a aprender qué es el efecto sifón en un sanitario. Ok, primero, ¿qué es sifón? Sifón es un tubo en forma de S que sirve para mantener un nivel de agua constante y que funcione como tapón hidráulico para evitar que penetren a la vivienda gases y malos olores. Malos olores es obvio, pero ¿cuáles gases? Gas metano. Toda materia orgánica, cuando se descompone, produce gas metano. Y el gas metano, al ser un gas más denso que el oxígeno, lo desplaza en lugares cerrados. Por eso es importante mantenerlo fuera de nuestro hogar, porque puede provocarnos asfixia. Ok, por higiene y salud, la física nos ayudó a descubrir este dispositivo importantísimo para nosotros. Ahora que ya conocen el sifón y su función, voy a explicarles el efecto sifón en un sanitario. El sanitario es algo tan simple como esto. Una taza con un orificio y que con una descarga de agua por gravedad se lleve los desechos al drenaje. Pero el sanitario requiere de un diseño especial para que se realice esa función cruzando la trayectoria de un sifón. Así que el efecto sifón en un sanitario no es nada más que una rápida descarga de agua adicional por gravedad que empuje los desechos de aquí a aquí y que nuevamente la gravedad los jale hasta aquí. Eso es el efecto sifón. Como el agua tiene la propiedad de arrastrar todo, entonces el agua, en sincronía con la gravedad, hace un tirón de cadena de los desechos de aquí, aquí y luego aquí. Pero para eso necesitamos un diseño muy especial en el sanitario. Para que el volumen de agua que hay en el tanque tenga la presión de gravedad suficiente para empujar los desechos de aquí hasta aquí, necesita inyectarse por la parte de enfrente. Pero este volumen de agua necesita descargarse en menos de 5 segundos. Por eso el anillo del sanitario es hueco. Y los orificios frontales necesitan ser muy grandes. Observen a qué me refiero. Ok, la gravedad ejercida en este volumen de agua y el diseño del sanitario va a provocar una onda de choque como las olas. Entonces va a provocar que esa onda de choque tenga la fuerza necesaria para empujar los desechos de aquí hasta aquí arriba. Y como sabemos, la gravedad, todo lo que está arriba, lo jala hacia abajo. Pues la gravedad nuevamente, en sincronía con la propiedad de arrastre del agua, va a encargarse de hacer viajar los desechos la otra mitad de la trayectoria del sifón. Todo esto en menos de 5 segundos. Ahora, no basta solamente con empujar los desechos. También es necesario lavar la pared interior de la taza. Así que el diseño del sanitario tiene en su anillo unos orificios muy pequeños en los costados. Entonces, un pequeño porcentaje del volumen de agua en el tanque va a encargarse de lavar el interior de la taza. Vean a qué me refiero.
Ahora, para que el efecto sifón se realice con eficacia, requiere 3 factores. Primero, que los orificios en el anillo, tanto los pequeños como los grandes, se encuentren limpios y despejados. 2. Que las bocas estén alineadas y que la brida se haya instalado correctamente. 3. Que el tubo de respiración que llega hasta el techo de su casa esté despejado. Yo les sugiero que corten un pequeño tramo de ese tubo en el techo y lo unan con 2 codos de 90 grados. De esta manera van a evitar obstrucciones. Y para los twines que pensaban que el sentido del remolino dependía de la ubicación en el planeta, pues no, es algo mucho más simple. El diseño de los orificios pequeños están fabricados en forma de ángulo oblicuo. ¿Qué quiere decir? Pues inclinado. ¿Por qué? Si no estuvieran en ángulo oblicuo, el agua caería verticalmente y no lavaría bien hacia los lados. Entonces tiene que ser en ángulo oblicuo y con la fuerza que viene de descarga hace que haga un lavado mucho más efectivo a la pared interna de la taza. Ok, tunes, ahora vamos a conectar la manguera. Hay una diferencia entre la manguera de sanitario y la manguera para tarja y lavabo. La manguera para tarja y lavabo tiene en sus 2 extremos conector hembra de media pulgada. Debido a que en su red hidráulica el conector es macho de media pulgada. Y en la llave de paso tiene un lado de conector hembra y el otro extremo de conector macho. Pero la cosa cambia en un sanitario. La manguera de sanitario tiene en un extremo conector de media pulgada y en el otro extremo conector de 7 octavos. Y conectamos la manguera como ya hemos visto en otros videos. El extremo de media lo vamos a conectar a su llave de paso. Y el conector de 7 octavos lo conectamos a la válvula de llenado de su tanque. Ahora vamos a instalar la tapa del sanitario. Lo primero hay que revisar el kit con el que viene. Son 2 tornillos, 2 empaques y 2 tuercas de plástico. El que sean de esta forma quiere decir que hay que apretarse con la mano y no con una llave metálica. Primer paso. Destapar el área en donde irán insertados los tornillos. Posteriormente, guiamos los tornillos en los orificios del sanitario. Les voy a explicar cómo se verá el tornillo por la parte de abajo del sanitario. Insertan el empaque con el lado cónico hacia la cabeza del tornillo. Posteriormente, insertan la parte expandible de la tuerca hacia el lado más grande del empaque. Y luego apretamos. Con ayuda de un desarmador de paleta, presionamos la cabeza del tornillo y apretamos totalmente la tuerca. Así queda. Tapamos, solo debemos cuidar que no quede flojo, pues se quiebra fácilmente de esta parte. Ok, tunes, ahora instalaremos nuestro lavabo. No olviden quedarse hasta el final porque haremos recomendaciones de toda la instalación. Twines, si adquieren una llave mezcladora monomando y su lavabo tiene 3 orificios, deben adquirir tapones de latón para los orificios que no se utilizarán. Se instalan así.
Voy a utilizar este orificio en el lavabo para explicarles rápidamente cómo se instalan. Retiran la tuerca paloma y la rondana. Con el empaque intermedio de la parte plana hacia el lavabo, lo insertan en el orificio y lo centran. Por la parte de abajo vamos a insertar la rondana con la parte cónica hacia abajo. Luego la tuerca paloma con las alas hacia arriba. ¿Por qué con las alas hacia arriba? Porque la tuerca debe apretar el anillo. Observen. Apretamos firmemente. Ahora vamos a conectar nuestra llave mezcladora monomando. Voy a mostrarles un pequeño preensamble y luego pasamos al lavabo. Estos son los accesorios que incluye: empaque O-ring, empaque de caucho, empaque de bronce, tornillo sin cabeza con tuerca y 2 mangueras. Las mangueras tienen esta diferencia. Uno de los conectores es hembra de media y el otro conector trae 2 empaques O-ring. Ese es el que va insertado en su llave mezcladora. Estos empaques evitan que haya fuga, pero deben de ir bien ajustados. El empaque O-ring debe ir insertado en este anillo en bajorrelieve. Esto es para sellar el paso de agua desde la parte superior hacia abajo. Ahorita lo vamos a ver montado. Por la parte de abajo van a insertarse estos 2 empaques. El empaque de caucho tiene una parte plana. Esa va a ir por la parte de abajo del lavabo. Y el empaque de bronce tiene un relieve por un lado y un bajo relieve por el otro. El relieve debe de ir hacia abajo para que el bajo relieve ensamble en la panza del empaque de caucho. De esta manera. Así va a quedar por la parte de abajo. Los tornillos tienen en su extremo una cruz. El lado de la cruz es el que va a ir hacia abajo. Y esta punta va a ir insertada en la llave. Primero insertamos las mangueras. Apretamos firmemente con la mano. O finalmente podemos apoyarnos con una llave española. La medida puede variar según la marca. Ahora insertamos los tornillos sin cabeza. Por eso la parte que tiene la cruz debe de ir hacia abajo. Y la parte que no tiene cruz va a ir adentro de la llave mezcladora. Vamos a retirar la tuerca y atornillar. Debemos dejar una longitud de aproximadamente 1 pulgada. Ahora deslizamos el empaque O-ring e insertamos las mangueras una por una en el orificio. El empaque O-ring lo acomodamos en el anillo y vamos a posicionar la llave en un ángulo recto. Ok, ahora vamos a insertar los empaques en este orden. Primero el empaque de caucho, la parte plana hacia el lavabo. Con la otra mano van a sostener la llave mezcladora para que no se nos mueva. Y quedaría de esta manera. Ahora, el mismo relieve del empaque de caucho nos dice que va a ensamblar al empaque de bronce en el bajo relieve. O sea, el relieve del empaque de bronce va a quedar hacia abajo. Y hacemos lo mismo. Con la otra mano sostenemos la llave mezcladora e insertamos el empaque de bronce. De esa manera. Ahora insertamos las tuercas.
Insertamos la otra tuerca. Las dos al tope. Ya insertamos las dos tuercas al tope con el empaque de bronce. Recuerden que con la otra mano estamos sosteniendo la llave mezcladora. Por último, insertan un desarmador de cruz en el tornillo para evitar que gire y puedan apretar firmemente la tuerca. Es importante que las dos tuercas queden muy bien ajustadas para que la llave mezcladora tenga bastante firmeza. También pueden utilizar una llave española. Ahora instalaremos los tubos de desagüe. Primero que nada, deben revisar que no haya rebaba cerámica en el orificio. En caso de encontrarse un poco de rebaba, una lija de agua es suficiente. Ok, empezaremos con el tubo de contra. Para instalar el tubo de contra, ya sea de plástico o metálico, debemos retirar la tuerca, rondana y empaques, conservando el orden, pues en ese orden se insertarán de nuevo. Vamos a instalar primero con uno de plástico y luego con el metálico. Observen. Comenzamos con el tubo de contra de plástico. Retiramos la tuerca y su empaque. El fabricante exige aplicar silicón por este perímetro. Deslizamos el tubo de contra y sostenemos firmemente por este lado. Ahora insertamos en el mismo orden. La parte cónica del empaque debe de ir hacia arriba para cubrir esta oquedad. El fabricante también exige aplicar silicón a esta parte. Toda esta parte aplicamos silicón para que refuerce el sellado del empaque. Apretamos con la mano. Y finalizamos con una llave Crescent. Ahora veamos el tubo de contra metálico. Retiramos tuerca, rondana y empaques. Algunas marcas incluyen un segundo empaque plano. Ese debe de ir por la parte superior entre la pestaña y este perímetro. Pero aún así debemos aplicar silicón. Deslizamos el empaque plano por la pestaña, lo centramos y luego lo introducimos en el orificio, así. Ahora presionamos con firmeza y repetimos el procedimiento. Insertamos todo en el orden que lo retiramos. El lado cónico del empaque hacia arriba y igual vamos a aplicar silicón a esta parte del empaque para que al ensamblar en la parte de arriba refuerce el sellado en esta oquedad. Apretamos con la mano y finalizamos con una llave Crescent. Es importante mencionarles que cuando adquieran su tubo de contra, verifiquen la medida del diámetro. En el caso del metálico es 1,5. En el caso del de plástico es 1,25. Es importante que conozcan esta medida para cuando adquieran su tubo flexible. Si lo adquieren sin empaque, pueden medirlo. Yo suelo utilizar un vernier, pero ustedes pueden utilizar una regla y esta imagen de referencia. En este caso vamos a utilizar el sifón flexible para el tubo de contra de plástico de 1,25. Observen. Voy a hacer un preensamble aquí y luego vamos al lavabo. El empaque dona más pequeño es la medida de 1,25. Se inserta en el tubo de contra de esta manera. Luego en el sifón flexible hay un extremo más ancho. De ese lado
va insertado el tubo de contra. Y en el otro lado insertamos el empaque dona, que va a ir ya en el muro. Ahora vamos a verlo en el lavabo. Por último, abrimos el sifón y le damos forma de S para conservar el tapón de agua. El tubo de contra ya debe estar firme. Para el apretado final yo les sugiero con una mano sostener el tubo y con la otra girar la llave. Pueden utilizar una llave Stilson o una llave Crescent. El empaque debe entrar dentro de la oquedad. Y recuerden que previamente aplicamos silicón. Ok, el empaque dona ya está insertado. Ahora insertamos el sifón de esta manera. Listo. Ahora para el muro, el empaque debemos insertarlo hasta el final. Y luego totalmente en el tubo de 2 pulgadas en el muro. Si por alguna razón les presenta fuga por esta parte, yo les sugiero adquirir un empaque multiconector. Trae varios diámetros que les puede apoyar en caso de que haya fuga por esta parte. Y para los twines que van a instalar su lavabo en un pedestal, deben adquirir un par de soportes para lavabo. En este caso, la altura es muy importante porque el lavabo debe descansar en el pedestal y al mismo tiempo estar enganchado en el muro. Se instalan así. En este video les explicamos cómo usar el taladro, medidas de taquetes, tornillos, etc. Así que ahorita solo les explicaré cómo ubicar la posición de los soportes. Pegan su lavabo al pedestal con una cinta adhesiva para evitar que se les caiga. Empujan su lavabo al tope con el muro. Por la parte de abajo van a dibujar los orificios de los soportes, de esta manera. Presionan el soporte en el muro y lo empujan hasta que tope con el lavabo. Y luego marcamos los orificios. Y del otro lado hacemos exactamente lo mismo. Una vez que marcamos los orificios, perforamos y fijamos los soportes, tal cual les explicamos en el video que les sugerí. Una vez instalados los soportes, retiramos la cinta adhesiva y aplicamos silicón en la unión del lavabo con el pedestal y en la unión del pedestal con el piso. Y para finalizar la instalación del lavabo, solo conectaremos la manguera metálica a la llave de paso, tal cual lo hemos visto en otros videos. Twines, tanto en las instalaciones que acabamos de realizar como en las recomendaciones que veremos a continuación, seguiremos enseñándoles nociones de física y química. ¿Por qué? Porque nos interesa que asimilen conocimiento técnico verídico de una manera muy sencilla. Y la lógica básica de ese conocimiento técnico solo puede ser explicada con principios de física y química. Al finalizar la instalación, es recomendable aplicar un anillo de silicón alrededor del sanitario, por dos motivos. El primero es para evitar que entre agua sucia o sedimentos al perímetro de la taza. Y el segundo motivo es para si tienen que realizar alguna reparación, solo cortan el silicón con una navaja exacta. Pero si su instalación es antigua y tienen fuga por aquí, lo más probable es que el cuello de cera ya está dañado. Yo les recomiendo reemplazarlo por una brida, ya que tiene una duración de 10 años.
Aquí no se debe utilizar ni cemento blanco ni pegazulejo, pues los dos son materiales que se endurecen y en caso de una reparación hay que golpearlos para desprenderlos, pero un golpe dado sin cuidado puede provocar el fisurado de su taza. Otra recomendación, siempre sean mesurados al fijar o ensamblar accesorios en este tipo de productos, porque están fabricados de arcilla, caolín y feldespato, y estos tres materiales contienen silicio. ¿Qué es el silicio? Es polvo de vidrio, es decir, el vidrio básicamente es silicio. El silicio es un material duro, pero se vuelve frágil ante cualquier fuerza bruta. Otra recomendación, si quieren evitar que en su sanitario aparezca una mancha marrón como esta, deben hacer una limpieza periódica a la taza, aunque se vea limpia. Estos productos tienen un esmalte vidriado, que no es más que silicio disparado y horneado a 1200 grados centígrados. ¿Para qué es este esmalte? Para que el agua y los desechos resbalen. ¿Pero qué creen? ¿Recuerdan este video? El agua viene diluida con calcio. Y el calcio no resbala totalmente sobre el silicio, ya que microscópicamente es muy áspero. Así que poco a poco va a dejar una capa sobre el vidrio, es decir, sobre el esmalte, que no vamos a poder ver. Y en esa áspera capa microscópica irá atrapando desechos que, en combinación con más calcio, se endurecerá formando esta capa. Otra recomendación, en las labores de limpieza de cocina o baño no deben mezclar cloro con ácido muriático, ya que esta mezcla produce un gas altamente tóxico y dañino para la salud, así que mucha precaución. Otra recomendación, si su sanitario se obstruye con desechos, una bomba como estas es suficiente. Pero si la obstrucción se debe a un juguete, un cepillo, etc., necesitarán adquirir una sonda destapacaños como esta. O como se conoce en Estados Unidos, barrenadora de tambor. Básicamente es un resorte de acero inoxidable. Acero inoxidable significa que es una aleación de acero y cromo. El cromo, cuando se oxida, forma una capa que protege al acero de la corrosión. Bueno, vamos a aprender a utilizarla. Primero, removemos el protector de plástico. Aquí encontramos la punta del resorte, que es la que se encarga de enganchar las obstrucciones. Este tornillo retiene la salida de la sonda y mantiene el giro con la palanca del tambor. Esto es útil para que la sonda encuentre su camino en una curva o enganche la obstrucción. Primero vamos a insertarla. Ok, como les mencioné, mientras el tornillo esté apretando la sonda, debo sostener el mango y la sonda va a girar junto con el tambor. El giro debe ser conforme a las manecillas del reloj, que es la rosca del resorte. Bueno, vamos a insertarla. Aflojamos el tornillo e insertamos con la mano. Cuando lleguemos a un tope quiere decir dos cosas, o es una curva o es una obstrucción. Cuando suceda eso vamos a dejar un espacio de 4 dedos y apretar el tornillo. Ahora vamos a sostener el mango y girar conforme a las manecillas del reloj. Observan cómo se mueve el resorte. Esto va a permitir
que la punta de la sonda busque su camino en caso de que sea una curva. Entonces, giramos y empujamos. Si giramos y empujamos y la sonda entró, quiere decir que era una curva. Entonces, soltamos y volvemos a insertar con la mano. Cuando lleguemos a otro tope, volvemos a hacer lo mismo. No sabemos si es una curva o es una obstrucción. Vamos a dejar 4 dedos y apretamos. Este es el espacio que voy a estar empujando. Mientras giro, observen. Aquí no me permite empujar mucho. Quiere decir que no fue una curva, que fue una obstrucción. Entonces, debo intentar empujar lo más posible. Observen cómo se va introduciendo el gancho en la obstrucción. Y vean cómo se va torciendo todo el resorte. Esto está haciendo que la punta de la sonda enganche mejor la obstrucción. Ok, ya logré que entrara todo esto. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a tirar. Observen. Retiramos una bola de cabello. Finalmente, el fabricante pide que se enjuague y se lubrique antes de embobinar de nuevo en el tambor. Cuando terminen de embobinarla, aprietan y no olviden insertar el protector de plástico. Algo también muy importante, si la obstrucción está aproximadamente a la mitad del sifón, pueden utilizar la sonda. Si está más abajo, ya es mejor que desmonten el sanitario. No es recomendable manipular mucho la sonda aquí en la taza, porque este cable de acero les va a dañar el esmalte. Esta sonda es de las más económicas, pero trabaja exactamente igual que las otras. Esta sonda también les será muy útil para destapar los tubos de desagüe, de tarja y lavabo. Finalmente, para los twins que tienen la duda de que un taquete de expansión quiebra la cerámica, mi respuesta es no. Todos los taquetes tienen en la parte superior un área que no se expande. Esto le da estructura al taquete y mantiene estético el orificio, sin dañar el muro, ya sea que tenga una capa de cerámica o de yeso. Twines, ¿se dieron cuenta todo lo que aprendieron a lo largo de este video? Pues nos vemos en el próximo tutorial. Si aprendiste algo nuevo con nuestro tutorial, Mira al menos uno de los anuncios de los que aparecen en nuestros videos. y dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, aprende, sé útil and do it yourself.